Página 32, GTA 8, décimo nivel. Primero, tenemos el cuadrado. Estamos trabajando con polígonos. El cuadrado tiene sus elementos. Este es el lado. Tiene cuatro lados iguales. De un vértice a otro vértice, recordemos, pasando por dentro, está la diagonal. Acá, la diagonal. El radio, en el caso del cuadrado, el radio mide la mitad de la diagonal. Tenemos que estas formulitas analizarlas bien, aprendérnoslas. Este es el lado y esta es la apotema. La apotema va del centro del, em, del centro del cuadrado a la mitad de cada lado. Eso se llama apotema. La apotema mide la mitad del lado. Es decir, que el lado mide el doble de la apotema. Entonces aquí tenemos la apotema mide la mitad del lado. Entonces, la mitad del lado. Eso significa que el lado mide el doble del apotema. Entonces, si conozco uno, puedo sacar fácilmente el otro con esta relación. Bueno, aquí está lo que es lado, radio, apotema y diagonal. Vemos que esta es la diagonal y el radio es la mitad de la diagonal. Bien. Tenemos además una relación muy importante que es que la diagonal va a tener la medida lado raíz de 2. O sea, si conozco el lado, le pongo un raíz de 2 y me va a dar la diagonal. Esas son relaciones que debemos conocer muy bien. Bueno, el perímetro es 4L, que ya lo conocemos. Área lado a la 2 o lado por lado, lo que es lo mismo. Esta es un área, una fórmula por si conozco la diagonal, que es diagonal a la 2 entre 2. Es otra fórmula que me da el área del cuadrado. En el caso del rombo, pues el rombo tiene algunas características que comparte con el cuadrado. Una de ellas es que las diagonales se bisecan perpendicularmente, pero no son iguales en el caso del rombo. Para hacer un rombo tiene que cumplir esta definición, tener sus lados congruentes. Tenemos que las diagonales del rombo no son congruentes, o sea, esta diagonal no mide lo mismo que esta. Eso solo sucede en el cuadrado. Entonces, las diagonales bisecan los ángulos. Entonces, si este ángulo, por ejemplo, vale 100, la diagonal lo parte en 2 de 50. Si este ángulo vale, qué sé yo, 80, queda partido en 40 y 40. Porque las diagonales bisecan los ángulos. Y lo importante también es que la diagonal aquí, la diagonal va a formar aquí un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo va a formar la diagonal. Voy a dibujarlo aquí mejor. Oh, no, me quedó muy feo. Bueno, otra cosa importante en el rombo es que el área es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Y el perímetro, como los lados son iguales, es 4 por L. En el caso del romboide, el romboide tiene sus lados diferentes. Esto se llama base. La altura es la distancia que hay entre las dos bases. Y el lado oblicuo, simplemente se llama L. Y tenemos que saber que las diagonales del
de romboide no son congruentes y se bisecan, o sea, sí se parte por la mitad de una a la otra, pero no forman ángulos rectos, y las diagonales no bisecan los ángulos, es decir, este ángulo no queda dividido en dos ángulos iguales. Tampoco este, ni obviamente los otros. El área es base por altura, base por altura, que es la distancia entre las dos bases. Y el perímetro, pues esto tiene dos bases y tiene dos largos, dos lados. Ese sería el perímetro. En el caso del rectángulo, tiene las diagonales congruentes, pero el problema es que cuando se cortan no forman ángulos rectos. Bien. Entonces, bueno, el área es largo por ancho y el perímetro, recordemos que tiene dos largos más dos anchos. Y vamos con lo que es ya los ejemplos. Entonces, esta es materia que ya ustedes conocen por ser materia de años anteriores. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, igual lo pueden hacer en la clase virtual o en el aula. Tenemos el ejemplo 1. Dice, calcule el área y el perímetro de un cuadrado de 6 centímetros de apotema. Bueno, no puedo estar midiendo la fórmula, por eso es un dato. El dato me dice, en este caso, me dice que la apotema es igual a 6. Bueno, si la apotema es igual a 6, entonces de ahí puedo sacar el lado. Si la apotema vale 6, recordemos que el lado va a ser el doble. Entonces, en el cuadrado, el lado mide el doble de la apotema. Entonces, ahora puedo sacar el área, escribo la fórmula área al lado L a la 2, entonces sería 12 a la 2, se van a la calculadora y nos da 144. Digo calculadora esperando que ustedes primero lo hagan mental y después usen la calculadora. Pero básicamente es su responsabilidad el uso adecuado de la calculadora. Bien. El perímetro. Entonces, el perímetro es 4 por L. Entonces sería 4 por 12. Perímetro, y ahí multiplicamos. Listo. Y nos da 48. Entonces, respuesta. Área igual 144, que son estos centímetros. Y perímetro 48 centímetros. Bueno, listo. Luego tenemos la 2. El perímetro, calcule el perímetro de un cuadrado de 36 centímetros cuadrados de área. O sea, de ese cuadrado conozco su área. ¿Y qué necesito para el perímetro de un cuadrado? Necesito el lado, esa es una. Tengo que por un lado apuntar los datos. Me dice que el área vale 36. Y por otro lado, escribir la fórmula del perímetro. Entonces, esto me crea un conflicto. Necesito la medida del lado para poder sustituir. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, vean que dice que el área es 36. Ahora, el área se calcula con la fórmula lado a la 2 o lado por lado. Entonces, vean que esta A se debe cambiar por 36. Entonces 36 es igual al lado a la 2. Entonces esto se puede escribir como lo hacíamos en séptimo,
en forma de potencia si decimos que L es igual a raíz cuadrada de 36. Este 2 aquí no se escribe, pero es nada más para que lo vean ahí. Entonces, L, cuidado con irse a la calculadora, raíz de 36 es 6. Entonces, bien, entonces, tenemos ya que el lado vale 6 y necesitamos el perímetro. Ahora escribimos la fórmula del perímetro. El perímetro es 4 por L, o sea que el perímetro es 4 por 6, o sea, el perímetro igual a 24. Damos nuestra respuesta, dice calcule el perímetro, o sea, respondemos eso. Perímetro igual a 24 centímetros. Solo el área es la que, como es superficie, se expresa con la unidad cuadrada. Bueno, entonces estamos acá con esta página